Dios le bendiga, apóstol y profeta Joana Moreno, Casa de Unción y Fuego de Jehová Internacional. La profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. ¿Por qué tanta injusticia? Sí. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, y la destrucción y la violencia está delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece. Porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónicos, porque yo haré en sus días algo que ni aun si se lo contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será terrible, temible y terrible. De sí mismo deriva su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todo su rostro se dirige hacia adelante y reunirán cautivos como arenas. Se mofa de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío? ¿No moriremos, oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos? Tú, oh roca, lo has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas? Cuando el impío destruye al más justo que él, permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegran y se regocijan. Por eso rinden sacrificio a su red y ofrecen incienso a sus mallas, porque gracias a ellas incrementan su porción y hacen suculenta su comida. Por eso siguen vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. En mi guarda estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tabla para que corra el que la lea, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse. Al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante.
Ensanchará su garganta como el Seol. Será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones. Congrega hacia él todos los pueblos. Pero no han de levantar todos estos la voz contra él con refranes y sarcasmo. Le dirán: ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo has de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? ¿No se habrán de levantar súbitamente tus acreedores y se despertarán los que te opriman? Y serán para ellos objeto de rapilla, porque has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti a causa de la sangre humana y de la violencia hecha en la tierra, a las ciudades y a todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injustamente ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de manos de la calamidad. Has tomado consejo vergonzoso para tu casa. Has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu vida. Por eso la piedra clamará desde el muro y la viga del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y de que establece la aldea como iniquidad. ¿Acaso esto no proviene del Señor? ¿Acaso esto no proviene del Señor de los ejércitos? ¿Los pueblos habrán trabajado para el fuego? ¿Y las naciones se habrán fatigado para nada? ¿Por qué la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas que cubren el mar? Ay del que da a beber a su compañero la cáliz de su ira y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha del Señor se volverá contra ti, y la desgracia caerá sobre tu gloria, porque sobre ti caerá la violencia. Echa al Líbano y al despojo de las fieras te abatirá a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición? Si es maestra de engaños, para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata. No hay espíritu dentro de él, pero el Señor está en su templo. Calle delante de él toda la tierra. Bendito Jesús. Confrontación con Dios. Bendito Jesús. La palabra hebrea para profecía es masa, que se traduce como carga, un peso, responsabilidad. No se trata de un pronóstico o adivinación acerca de cosas futuras. La profecía en el sentido bíblico se refiere al mensaje de la palabra de Dios para el pueblo, traído por medio del profeta. El autor se identifica como profeta, cuyo nombre es Habacuc. Define su mensaje como una profecía que recibió en visión. La visión era una forma de comunicación que Dios usaba para revelar su palabra a los profetas. A esto se le aplicaba el título de vidente, como descripción de un modo de entrar en contacto con Dios. El vidente es un personaje que presta servicio y es recompensado. Se resalta el acento de la visión que recibe el profeta para declarar o ponerla por escrita.
Profeta en el Antiguo Testamento se aplica diversos títulos a los profetas: vidente, hombre de Dios, hijo de los profetas. Las palabras usadas en el texto es Nabi, título que se usaba en el norte de Israel. En Israel, el Nabi aparece como portavoz de la alianza. La raíz de Nabi comunica la idea del profeta, como el que es llamado o el que llama. El término aparece 309 veces en el Antiguo Testamento. Otras posibles traducciones de este versículo podrían ser encargo que recibió en visión. El profeta Habacuc es una traducción. En esta traducción se rescata el sentido de la carga o el peso que representaba la profecía para la mayoría de los profetas. El papel del profeta era interpretar los signos de los tiempos en la realidad social, económica, política, religiosa y cultural. Antes de declarar el mensaje profético, Habacuc presenta su visión de la realidad histórica que le toca vivir, llena de injusticia, violencia y opresión. Injusticia y violencia. El profeta denuncia que la justicia fue vulnerada y no prevaleció el derecho. Se llena de preguntas al presenciar la indignidad. El profeta es alguien arraigado a su contexto, participando de los sufrimientos y alegrías del pueblo. Contempla una sociedad alejada del proyecto de Dios, caracterizada por la violencia, los pleitos y la destrucción. El texto refleja los lamentos de un profeta identificado con su pueblo, llevando su súplica a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque es una queja jurídica que recuerda las confesiones de Jeremías y el libro de Job. Levantamiento de los caldeos. El Señor levantará a los caldeos que generan más violencia para un pueblo cuyo Dios, con minúscula, es la fuerza. La injusticia aumenta. Al parecer es el propio Dios quien hará en sus días algo que aún si se lo contara no lo creerán. Levantará a los caldeos como instrumentos de injusticia. Las imágenes anuncian una invasión extranjera. Al parecer, es el propio Dios quien hará en sus días algo que aún así, si se lo contara, no lo creerán. Amén. Aleluya. Levantará a los caldeos como instrumentos de justicia. Las imágenes anuncian una invasión extranjera en la soberanía divina. Lleva a cabo los planes del Señor, donde se menciona a Nabucodonosor como mi siervo. Dios presenta en la realidad. La presencia de Dios es motivo de profundas preguntas ante una realidad en la que Dios parece contemplativo y callado. Revela la certeza que tiene el profeta sobre el valor didáctico y correctivo del castigo. Se afirma que Dios es desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío, y que usará a los caldeos solo para castigar. Este verbo también puede traducirse como corregir. En este sentido, el profeta cree que no moriremos, porque lo que vendrá será solo temporal. El justo y las retribuciones contra la injusticia. Ante la multiplicación de la maldad y la injusticia, la actitud del profeta es dar testimonio de la justicia, que incluye retribuciones contra la injusticia. Firmes, vigilantes y pacientes. El justo no se esconde ni escapa ante la realidad, sino que actúa con firmeza y vigilancia. Además, confía en el Señor. Habacuc se identifica como el centinela o atalaya que vela en las murallas, fortalezas, expectante para declarar la presencia del enemigo.
En el texto, sin embargo, la expectativa y vigía es para recibir la palabra de Dios ante sus quejas. La figura del centinela o atalaya es acogida por otros profetas. Oseas, Jeremías, Ezequiel. Por lo general, las visiones se transmitían en forma oral, pero a Habacuc se le ordena escribir y grabar claramente en tabla la palabra del Señor. La frase puede comunicar la idea de una respuesta del Señor que tiene carácter urgente para que corra el que la lea. La figura es la de un mensajero o heraldo. Los mensajeros profesionales eran de gran importancia para las cortes reales antiguas. El oficio exigía correr para llevar los mensajes a sus destinatarios. La influencia de Habacuc en el Nuevo Testamento es notable. Hechos, Hebreos, Romanos, la afirmación de la vida mediante la fe, fidelidad, iluminó la teología paulina para el principio de la salvación universal mediante la fe al creer en el Evangelio. En el pensamiento de Pablo, la justicia comprende lo espiritual y lo social. Cuando el hombre recibe la justicia divina, justificado, puede llegar a ser instrumento de cambios históricos, sociales, éticos. Otra posible traducción podría ser: el justo vivirá por su fidelidad. La traducción rescata el sentido del término hebreo amán, traduce pisteau por fe. El verbo amán se puede traducir por ser leal, fidelidad. Los opresores serán despojados por la violencia y la sangre derramada en la tierra. La codicia será también una acusación a presentarse. 5 ayes. Se trata de una sátira burlona característica en el género poético de los profetas. Cada ay es un lamento imprecación que expresa la retribución para los opresores. Por eso siempre va acompañado de lamento, castigo o juicio. Se trata de la ley del talión o de la venganza encargada a Israel según Éxodos. Se aplica a los caldeos quienes reciban su propio mal con consecuencias de sus actos. El despojo cometido al apoderarse de los demás traerá como resultado su propio despojo. Los que edifican la ciudad con sangre y abuso serán destruidos. El juicio divino hará que todos reconozcan al Señor y beban del propio cáliz de la ira. La frase contra los sanguinarios y los abusadores, contra los idólatras, contra los opresores y codiciosos. La frase mirar su desnudez hace alusión al abuso de la esposa del compañero. La desnudez de un hombre es su esposa. La desnudez del hermano es la esposa del hermano. Este acto inmoral contra el prójimo es condenado por la ley. En la idolatría se condena la idolatría que propicia el engaño y la autoconfianza del escultor en su obra que nadie puede enseñar. En contraste con los ídolos mudos sin vida, el Señor está en su templo, quizás aludiendo al templo de Jerusalén. Calle delante de él toda la tierra. El versículo aparece como un interludio para que el siguiente párrafo, el silencio ante el Señor por parte de la tierra entera, es para escucharlo y acoger sus designios en su manifestación triunfante. Esperanza y gozo de los justos. Hasta ahí voy a leer. Oración a manera de salmo de súplica.
Es en el 3 en adelante, pero voy a dejarlo ahí. ¿Puede Dios tener una actitud de espectador ante la realidad de injusticia? ¿Puede presentar el mal sin saber nada? Son las interrogantes de Habacuc ante su momento histórico y también la de muchos creyentes hoy. Su aparente silencio ha sido interpretado como evidencia de su inexistencia o desinterés por el sufrimiento de la humanidad. Habacuc manifiesta su momentánea crisis de fe sin perder la esperanza. Confía en que sin duda vendrá y no tardará. La historia nos muestra a un Dios amante de la justicia, interesado por la realidad de la humanidad y que a su tiempo lleva a cabo su propósito. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Bendito Jesús. Tanto Israel como la iglesia han sido llamados a ser testigos. La iglesia es un pueblo peregrino en un mundo en que la injusticia es evidente. Ante ello, la tarea de los justos es ejercer una fe activa, encarnada en su realidad correcta, ya que el justo por su fe vivirá. Vivir por fe, fidelidad. No debe entenderse como carestía o simple confesión positiva, sino como un comportamiento, como un compromiso, testimonio real que obra, evidenciando nuestra creencia y movilizándonos a actuar para formar vidas y realidades. La iglesia, en su misión de ser testigos en el mundo, está llamada a conocer, identificarse y solidarizarse con las realidades del pueblo y anunciar una nueva esperanza por medio de su testimonio de vida. Ahora me traslado a Ezequiel 22:1. Ezequiel 22:1. Así te dice el Señor. Sentencia divina contra Jerusalén. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Tú, oh hijo de hombre, juzgarás a la ciudad derramadora de sangre. La juzgarás, le mostrarás todas sus abominaciones. Tú pues dirás que así ha dicho el Señor Dios: ciudad que derrama sangre en medio de sí, para que venga su hora y que se ha hecho ídolos para contaminarse. Eres culpable por la sangre que has derramado y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Tú has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he entregado como afrenta a las naciones y como objeto de burla a todos los países, los que están cerca y los que están lejos. Harán burla de ti, oh ciudad de nombre manchado y de gran confusión. He aquí que los gobernantes de Israel, cada uno según su poder, están en ti solamente para derramar sangre. En ti desprecian al padre y a las madres. En medio de ti tratan con abuso al extranjero. En ti explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis cosas sagradas y profanan mi sábado. En ti hay calumniadores listos para derramar sangre. En ti están los que comen sobre los montes. En medio de ti cometen infamia.
En ti descubren la desnudez del padre. En ti mancillan a la mujer que está impura por su menstruación. En ti está el hombre que comete abominación contra la mujer de su prójimo. El que contamina pervertidamente a su nuera. Y el que mancilla a su hermana, hija de su padre. En ti reciben soborno para derramar sangre. Cobras usuras e intereses y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí, dice el Señor Dios. He aquí que golpeo con mi mano a causa de las ganancias deshonestas que has conseguido. Y a causa de la sangre que hay en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los países. Así eliminaré de ti tu impureza. Fui profano en ti a vista de las naciones y sabrán que yo soy el Señor. Entonces vino mi palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, para la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos, plata, cobre, estaño, hierro y plomo, se han convertido en escoria en medio del horno. Por tanto, oh hijo de hombre, para mí la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos, plata, cobre, estaño, hierro y plomo, se han convertido en escoria en medio del horno. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ya que todos ustedes se han convertido en escoria. Y aquí que por eso yo los junto en medio de Jerusalén, como cuando se junta plata, cobre, hierro y plomo y estaño dentro del horno, y se sopla el fuego para fundirlo. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y serán fundidos dentro de ella como se funde la plata dentro del horno. Así serán fundidos dentro de ella, y sabrán que yo el Señor he derramado mi ira sobre ustedes. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, di a ella, tú eres una tierra no purificada, que no ha sido rociada con lluvia en el día de la ira. Porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa. Devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ella. Sus magistrados en medio de ella son como los lobos que arrebatan las presas para derramar sangre y destruir las vidas, a fin de conseguir ganancias deshonestas. Sus profetas le han recubierto con cal, ven vanidad y le adivinan mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Dios. Pero el Señor no ha hablado. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre, del necesitado, y oprimen sin derecho al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra, para que yo no la destruya. Pero no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación. Con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice el Señor Dios. Hay aquí una triada de pecados sociales de los gobernantes que se repite en otros profetas: Zacarías, Jeremías. El extranjero,
El huérfano y la viuda eran miembros vulnerables, dado que no tenía quien los defendiese en las causas que podían enfrentar. Abuso viene de una raíz que identifica hacer violencia, atropellar, explotar, señalar al hecho de tratar con hostilidad para lograr un provecho. El extranjero es atropellado, pues no tiene derecho. El huérfano y la viuda son tratados con hostilidad a fin de despojarle de lo que tienen. El profeta denuncia estos abusos que lamentablemente se han repetido a lo largo de la historia. Hoy debemos luchar para que estos abusos no se conviertan en un sistema de injusticia imposible de erradicar. La palabra ciudad, voy a comenzar en la otra página. 22.2. La palabra abominación significa asqueroso o cosa detestable. A referirse a Dios describe a personas, cosas, hechos, relaciones y características que son detestables o abominables. Contrarias a su naturaleza. Puede referirse a acciones en un sentido ético, homosexualidad, deshonestidad o religioso para referirse al ritual, sacrificios humanos. La palabra ciudad no está en el texto hebreo, sin embargo parece implícita. Se le presenta como nombre manchado. Esta última es la palabra hebrea tame, que se traduce ser inmundo. Esto significa que habían contaminado su nombre, es decir, su esencia. A esto se agrega que habían confusión o pánico, que es el significado básico de la historia. La expresión en ti descubren la desnudez del Padre se hace explicar a la luz de Deuteronomio 22, donde hay un paralelismo entre tomar la mujer y descubrir el manto. Es un eufemismo para tener relaciones sexuales con la esposa del padre, cosa condenada en la Biblia, ya sea que se trate de la madre o no. La pena para este tipo de pecado era la muerte. Israel es representado como la escoria, el horno de Jerusalén, y el fundidor es el Señor. El proceso natural de purificación se había invertido. El horno, en lugar de purificar, había corrompido. Es decir, se presenta la depravación de lo que fue precioso. Isaías y Jeremías. Algunos manuscritos tienen gobernantes en lugar de profetas. La palabra gobernantes es muy semejante a profeta. Gobernante parece ser una mejor traducción porque el profeta también usa leones para compararlos con los gobernantes.